¿Qué se necesita para que una mujer sin título aristocrático, sin conexiones familiares poderosas, sin ejército propio, ascienda desde concubina de rango bajo hasta convertirse en la única mujer en gobernar China como emperatriz reinante en más de 3000 años de historia imperial? ¿Qué tipo de ambición, inteligencia, crueldad y audacia se requieren para romper el sistema patriarcal confuciano más rígido del mundo y sentarse en el trono dragón que ninguna mujer había ocupado antes ni ocuparía después? La respuesta está en una mujer, Wu Zetian, quien vivió de 624 a 705 d.C. y cuya vida fue tan escandalosa, tan transgresora, tan llena de intriga, asesinato, manipulación sexual y genio político, que 2000 años después los historiadores todavía debaten si fue una visionaria brillante o un monstruo despiadado. La verdad, como siempre, es más complicada. Wu Zetian fue ambas cosas. Fue una reformadora que promovió funcionarios basándose en mérito en lugar de nacimiento, que fortaleció el imperio, que expandió las fronteras, que patrocinó el budismo y las artes, pero también fue una tirana paranoica que ejecutó rivales, torturó opositores, asesinó a miembros de su propia familia, incluyendo posiblemente su propia hija bebé, y gobernó a través del terror, tanto como la competencia. Su ascenso al poder violó cada norma confuciana sobre el lugar apropiado de las mujeres en la sociedad. Las mujeres debían ser sumisas, castas, obedientes a padres, luego esposos, luego hijos. Wu Zetian no fue nada de esto. Era ambiciosa, sexualmente asertiva, políticamente astuta y absolutamente despiadada. Y por eso los historiadores confucianos que escribieron sobre ella después de su muerte la describieron en los términos más virulentos posibles: seductora, asesina, usurpadora, monstruo. Pero aquí está lo fascinante. A pesar de toda la propaganda misógina, no pudieron negar que fue una gobernante efectiva, que el imperio prosperó bajo su gobierno, que sus políticas eran frecuentemente más sabias que las de los emperadores masculinos que la precedieron. Entonces, ¿quién fue realmente Wu Zetian? ¿Cómo logró lo imposible? ¿Y por qué su historia importa más allá de la simple fascinación con el escándalo? Porque la historia de Wu Zetian es la historia de una mujer que entendió el poder mejor que casi cualquier persona en la historia china, que reconoció que las reglas eran construcciones humanas que podían ser rotas, que la legitimidad podía ser fabricada, que el poder viene no de la tradición sino de la voluntad de tomarlo y mantenerlo. Su vida es una clase magistral en estrategia política, y también una ventana a cuán profundamente el patriarcado confuciano limitaba a las mujeres, y qué se requería para romper esas cadenas. Prepárate para una historia de sexo, asesinato, traición, ambición y el ascenso más improbable al poder en la historia china. Wu Zetian nació en 624 d.C., en una familia que era rica pero no aristocrática. Su padre, Wu Shihuo, era un comerciante de madera que se había enriquecido durante la fundación de la dinastía Tang y fue recompensado con posiciones oficiales menores. Esto es importante. La familia de Wu tenía dinero pero no linaje. En la sociedad Tang, altamente estratificada, esto significaba que eran nuevos ricos, respetables pero no verdadera aristocracia. Para una niña nacida en tal familia, las opciones eran limitadas: casarse con alguien de estatus similar, administrar asuntos domésticos, producir hijos. Wu Zetian no aceptaría estas limitaciones. Desde temprana edad, mostró inteligencia inusual y ambición. Su padre, inusualmente para su época, la educó en literatura clásica, historia y escritura. La mayoría de las niñas no recibían tal educación. Se consideraba innecesaria o incluso inapropiada. Pero el padre de Wu reconoció su inteligencia y la cultivó. Esta educación daría a Wu algo que pocas mujeres tenían: la capacidad de participar en discusiones políticas e intelectuales con funcionarios masculinos, para escribir edictos, para entender los clásicos confucianos que legitimaban el gobierno imperial. Era una ventaja que explotaría completamente. Cuando Wu tenía 14 años en 638, fue seleccionada para entrar al harén del emperador Taizong, uno de los emperadores más grandes de China, el segundo gobernante de la dinastía Tang. Ser seleccionada para el harén imperial podría parecer un honor,
Pero la realidad era más ambigua. El harén Tang tenía cientos de mujeres, organizadas en una jerarquía elaborada con diferentes rangos y títulos. Wu entró en el nivel más bajo como doncella de talento, Kairen, esencialmente una concubina junior con probabilidad insignificante de acceso real al emperador. La mayoría de las mujeres en este rango pasaban sus vidas enteras en el harén sin siquiera conocer al emperador, mucho menos tener influencia. Pero Wu era diferente. Era hermosa, las descripciones históricas enfatizan esto consistentemente, pero más importante, era inteligente y encantadora. De alguna manera, captó la atención de Taizong. Las fuentes difieren sobre la naturaleza de su relación. Algunos dicen que fue amante favorecida de Taizong. Otros dicen que raramente la notó porque era demasiado joven. Lo que es claro es que Wu pasó más de una década en el harén de Taizong, desde los 14 hasta mediados de los 20, y durante este tiempo aprendió cómo funcionaba la política de la corte, quién tenía poder, cómo se manipulaba la influencia. Era su escuela de posgrado en política y resultó ser una estudiante brillante. Pero también durante este tiempo, Wu comenzó un romance que violaría uno de los tabúes más profundos de la sociedad confuciana. El hijo del emperador Taizong, el príncipe Li Shi, visitaba a su padre regularmente en el palacio. Wu y Li Shi se conocieron, y a pesar de que Wu era técnicamente la concubina de su padre, comenzaron un asunto. Esto era incesto según las normas confucianas. Las concubinas de un padre eran consideradas sus madres en sentido ritual, y las relaciones sexuales con ellas eran tan tabú como las relaciones con una madre biológica. Si descubierto, ambos podrían haber sido ejecutados, pero continuaron en secreto. Ya sea que el asunto comenzó antes o después de la muerte de Taizong, es disputado por los historiadores. Fuentes hostiles afirman que comenzó mientras Taizong vivía, agregando incesto a la lista de crímenes de Wu. Fuentes más favorables afirman que comenzó solo después de que Taizong muriera. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Probablemente coquetearon o comenzaron conexión emocional mientras Taizong vivía, pero consumaron solo después de su muerte. Cuando Taizong murió en 649, Wu enfrentó un problema. La costumbre dictaba que las concubinas sin hijos de un emperador fallecido debían ingresar a un monasterio budista y pasar el resto de sus vidas como monjas. Esto era considerado apropiado porque garantizaba que no pudieran volver a casarse o tener asuntos que podrían complicar la sucesión. Wu, ahora 25 años, fue enviada al monasterio Ganye, donde debía vivir el resto de su vida en reclusión piadosa. Para la mayoría de las mujeres, esto habría sido el final de la historia. Pero Wu Zetian no era la mayoría de las mujeres. Había pasado más de una década aprendiendo cómo funcionaba el poder, y tenía una ventaja que otras no tenían. Li Chi, quien ahora era el emperador Gaozong, estaba enamorado de ella. Gaozong era débil donde su padre había sido fuerte. Taizong había sido un emperador decisivo y capaz. Gaozong era indeciso, fácilmente influenciado, frecuentemente enfermo, y estaba controlado por su esposa, la emperatriz Wang, y por la consorte favorita del emperador Xiao Shufei. Estas dos mujeres dominaban la corte interior, compitiendo por influencia sobre el emperador, pero ambas cometieron un error crítico: subestimaron a Wu Zetian. En 650 o 651, las fuentes difieren, Gaozong visitó el monasterio Ganye, oficialmente para orar por su padre fallecido. Allí se encontró de nuevo con Wu. Según las crónicas, ambos lloraron en el reencuentro. El deseo de Gaozong de recuperar a Wu era obvio, pero traerla de vuelta al palacio violaría la costumbre y causaría escándalo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Aquí comienza la primera gran demostración del genio político de Wu. La emperatriz Wang, viendo a Gaozong obsesionado con Wu, calculó que traer a Wu de vuelta podría ser ventajoso para ella. Wang razonaba que si Wu regresaba como concubina de bajo rango, distraería la atención de Gaozong de la consorte Xiao, quien era la rival principal de Wang por influencia. Wang pensó que podía controlar a Wu y usarla como peón contra Xiao. Fue un error catastrófico. Wang invitó a Wu a regresar al palacio. Gaozong aceptó con entusiasmo. Wu dejó el monasterio y reingresó al harén,
ahora el harén del hombre que había sido el hijo de su antiguo amante. El escándalo era inmenso, pero manejado cuidadosamente. Wu comenzó en rango bajo, cuidadosa de no provocar oposición inmediata, pero una vez adentro comenzó a trabajar. Wu se alió inicialmente con la emperatriz Wang contra la consorte Xiao. Presentó a Wang información sobre los asuntos de Xiao, ayudó a socavar la posición de Xiao, actuó como aliada leal. Wang estaba agradecida. Pero mientras Wu ayudaba públicamente a Wang, privadamente estaba consolidando su propio poder sobre Gaozong. Wu era joven, hermosa, inteligente y sexualmente hábil de maneras que ni Wang ni Xiao eran. Gaozong se volvió cada vez más obsesionado con ella. En 652, Wu dio a luz a un hijo, Li Hong. Esto le dio estatus que ni Wang, quien no tenía hijos, ni Xiao podían igualar. Era madre de un hijo imperial, potencial heredero. Su posición estaba asegurada. En 653 dio a luz a otro hijo y en 654 tuvo una hija. Y entonces ocurrió el evento que definiría el ascenso de Wu y que permanece controvertido hasta hoy. La hija bebé murió en circunstancias sospechosas y Wu acusó a la emperatriz Wang de asesinarla. Eso no es todo. Lo que sucedió realmente sigue siendo uno de los grandes misterios y escándalos de la historia china. La historia, tal como la cuentan las fuentes históricas posteriores escritas por historiadores confucianos que odiaban a Wu Zetian, es así. En 654, Wu dio a luz a una hija. Poco después del nacimiento, la emperatriz Wang visitó a Wu para ver al bebé. Esto era apropiado y cortés la emperatriz visitando a una concubina que acababa de dar a luz. Después de que Wang se fuera, Wu asfixió a su propia hija bebé. Luego, cuando el emperador Gaozong vino a ver al bebé, Wu descubrió el cuerpo e histéricamente acusó a Wang de haber asesinado a la niña por celos. Gaozong, creyendo a Wu, estaba furioso con Wang. Este fue el comienzo del fin para la emperatriz Wang. ¿Es esta historia verdadera? Probablemente no en esta forma extrema. Es casi con certeza propaganda escrita por historiadores posteriores que querían desacreditar a Wu, retratándola como el tipo más monstruoso de mujer, una que asesina a su propio hijo por ambición política. Tal historia confirmaba todos los prejuicios confucianos sobre las mujeres en el poder, que eran antinaturales, peligrosas, que su ambición superaba incluso el instinto maternal. Pero aunque los detalles específicos son sospechosos, es probable que algo ocurriera involucrando a la hija de Wu y acusaciones contra Wang. Tal vez el bebé murió por causas naturales. La mortalidad infantil era alta y Wu explotó la muerte para acusar a Wang. Tal vez hubo un accidente y Wu lo reenmarcó como asesinato. O tal vez Wu realmente mató al bebé, calculando que un hijo muerto que podía culpar a Wang valía más que una hija viva que no tenía valor político de todos modos. Las hijas no podían heredar el trono. No lo sabremos nunca con certeza. Lo que es claro es que después de este incidente, la posición de Wang colapsó. Gaozong, convencido de que Wang había lastimado a su hija, se volvió contra ella. Wu, llorando apropiadamente e indignada, presionó para que Wang fuera destituida como emperatriz. Pero destituir a una emperatriz era extraordinariamente difícil. Requería consenso de los funcionarios senior de la corte, y muchos se oponían. Veían lo que estaba sucediendo. Una concubina de bajo origen estaba manipulando al emperador para purgar a su esposa legítima. Esto violaba todos los protocolos apropiados. Funcionarios confucianos senior, liderados por el respetado estadista Chu Zuiliang, argumentaron ferozmente contra destituir a Wang. Chu señaló que Wang venía de una familia noble, que había sido emperatriz durante años sin ofensa, que Wu era de origen humilde e inapropiada. En una famosa confrontación, Chu le dijo directamente a Gaozong que hacer emperatriz a Wu sería un desastre. El debate se extendió durante meses. Funcionarios se alinearon en diferentes lados. La corte estaba paralizada por la lucha. Wu entendió que necesitaba más que el afecto de Gaozong. Necesitaba aliados políticos. Entonces comenzó a construir una facción. Identificó a funcionarios ambiciosos que estaban frustrados por la vieja guardia aristocrática, funcionarios que venían de orígenes más humildes como ella,
funcionarios que valoraban la habilidad sobre el linaje. Les ofreció apoyo, promesas de promoción, acceso al emperador. Lentamente, construyó una coalición. El aliado más importante fue Li Yifu, un funcionario brillante pero poco escrupuloso que se convirtió en hombre clave de Wu. Li Yifu argumentó públicamente por elevar a Wu, atacó a los oponentes y coordinó la facción pro-Wu. Con el apoyo de Li y otros, Wu finalmente tuvo suficiente apoyo burocrático. En 655, Gao Song emitió un edicto destituyendo a la emperatriz Wang y elevando a Wu Zetian a emperatriz. Era un momento sin precedentes. Una mujer de origen no aristocrático, antigua concubina de rango bajo, había llegado a la posición más alta posible para una mujer en la China imperial. Pero Wu no estaba satisfecha con ser emperatriz consorte. Quería poder real. Inmediatamente después de convertirse en emperatriz, Wu se movió contra sus rivales. La ex emperatriz Wang y la consorte Xiao fueron arrestadas, despojadas de sus rangos y encarceladas en un patio remoto del palacio. Esto ya era castigo severo, pero Wu fue más lejos. Según las crónicas históricas, Wu ordenó que a ambas mujeres les cortaran las manos y los pies, luego las pusieran en jarras de vino hasta que murieran en agonía. Antes de morir, Wang supuestamente maldijo a Wu, diciendo que renacería como gato y Wu como rata, y en la próxima vida el gato despedazaría a la rata. Wu, supersticiosa, supuestamente prohibió que hubiera gatos en cualquier palacio donde ella residiera por el resto de su vida. Si este relato es literalmente verdadero o propaganda diseñada para retratar a Wu como monstruosamente cruel, es debatible. Pero lo que es indudable es que Wang y Xiao murieron en custodia poco después de su encarcelamiento, y que Wu estuvo detrás de sus muertes. Había eliminado a sus dos principales rivales en el harén. Pero el harén era solo el comienzo. Wu quería poder político real, no solo influencia a través de su esposo. El problema era que Gao Song, aunque débil, todavía era emperador. Wu necesitaba hacerse indispensable. Su oportunidad vino de la mala salud de Gao Zong. Desde principios de los 660, Gao Zong sufría de una condición que las fuentes describen como mareos severos, dolores de cabeza y ocasional ceguera. Los historiadores médicos modernos especulan que podría haber sido hipertensión, apoplejía o alguna otra condición neurológica. Fuera lo que fuera, lo incapacitaba frecuentemente. No podía manejar la administración día a día del gobierno. Entonces, Wu intervino. Comenzó a asistir a audiencias con Gao Song, sentada detrás de una cortina. Comenzó a leer memoriales y redactar respuestas. Comenzó a reunirse con ministros. Inicialmente esto fue presentado como Wu ayudando a su esposo enfermo, actuando como sus ojos y manos, pero gradualmente se convirtió en el arreglo permanente. Para finales de los 660s, Wu efectivamente cogobernaba con Gao Song, y muchos funcionarios entendían que Wu era quien realmente tomaba decisiones. Este arreglo era sin precedentes y profundamente problemático para la ideología confuciana. Las mujeres no debían gobernar. El gobierno era asunto de hombres. Una mujer ejerciendo poder imperial violaba el orden natural. Funcionarios conservadores comenzaron a murmurar sobre la impropiedad de la situación. Algunos presentaron memoriales criticando la influencia de Wu. Esto fue extremadamente peligroso para ellos porque Wu ahora controlaba quién vería sus memoriales y cómo se responderían. Los funcionarios que la criticaban encontraban que sus carreras se estancaban o que enfrentaban acusaciones falsas de corrupción o deslealtad. Wu desarrolló una red de informantes funcionarios leales, eunuchos, incluso monjes budistas, que le reportaban oposición. Cuando identificaba amenazas, actuaba despiadadamente. Funcionarios fueron despedidos, exiliados o, en casos extremos, ejecutados. Wu creó una atmósfera de miedo donde criticarla era invitar al desastre. En 674, Wu dio un paso audaz. Convenció a Gao Song de que tomara un nuevo título ceremonial, Emperador del Cielo, Tianhuang, mientras ella tomaría el título paralelo Emperatriz del Cielo, Tianhou. Esto efectivamente la elevaba a estatus coigual con el emperador, no simplemente su consorte, sino su igual en el gobierno.
fue un movimiento brillante de construcción de legitimidad. Al enmarcar su poder como sancionado por el cielo paralelo al del emperador, Wu estaba preparando el terreno para gobernar por derecho propio, pero aún tenía que esperar. Gaozong, aunque débil y frecuentemente enfermo, todavía estaba vivo. Wu no podía asumir el trono abiertamente mientras su esposo viviera. Eso sería usurpación demasiado obvia. Entonces esperó, consolidando poder, eliminando enemigos, posicionándose para cuando Gaozong eventualmente muriera. En 683, Gaozong finalmente murió, probablemente de apoplejía. Wu tenía 59 años. Su hijo mayor, Li Hong, había muerto en 675 bajo circunstancias sospechosas. Muchos sospechaban que Wu lo había envenenado porque mostraba demasiada independencia. Su segundo hijo, Li Xian, había sido nombrado príncipe heredero, pero Wu lo había destituido en 680 por conspiración alegada, exiliándolo. Entonces, cuando Gaozong murió, el tercer hijo de Wu, Li She, se convirtió en emperador como Chongzong. Pero Chongzong duró apenas 6 semanas. Wu lo encontró demasiado independiente, demasiado influenciado por su esposa y suegro. Entonces Wu lo depuso, declarándolo inadecuado para gobernar, y lo exilió. Instaló a su cuarto hijo, Li Dan, como emperador Ruizong, pero Ruizong era un títere completo. Wu ejercía todo el poder real, ahora oficialmente como emperatriz viuda, sirviendo como regente. Pero incluso esto no era suficiente para Wu. Quería gobernar por derecho propio, no como regente para un hijo títere. Quería ser reconocida como gobernante legítima, no simplemente ejerciendo poder detrás del trono. Y en 690 hizo lo impensable. Se declaró emperador, no emperatriz emperador. Tomó el trono, estableció su propia dinastía, llamándola Shou, reclamando conexión con la antigua dinastía Shou, y se convirtió en la única mujer en la historia china en gobernar como emperador reinante. Tenía 66 años. Había tardado más de 40 años desde que entró por primera vez al harén como concubina de 14 años. Y ahora era emperador de China, sentada en el trono dragón, usando ropas imperiales, recibiendo tributo, emitiendo edictos en su propio nombre. Fue un logro sin precedentes, y fue posible solo porque Wu entendió algo fundamental sobre el poder, que la legitimidad no es inherente, es construida. Eso no es todo. Los 15 años que Wu gobernó como emperador fueron marcados tanto por reforma impresionante como terror paranoico. Cuando Wu Zetian se declaró emperador en 690, no tenía legitimidad tradicional, no era miembro de la familia imperial Tang por sangre, era mujer en una sociedad que veía el gobierno femenino como antinatural. Había llegado al poder a través de lo que muchos veían como asesinato, manipulación y usurpación. Entonces, ¿cómo gobernó? ¿Cómo mantuvo el poder contra oposición inevitable de la aristocracia confuciana y posibles rebeldes leales Tang? Wu usó múltiples estrategias simultáneamente, demostrando sofisticación política que rivaliza con cualquier emperador masculino. Primero, cultivó una ideología alternativa de legitimidad. El confucianismo, con su énfasis en jerarquía patriarcal, no podía legitimar a una gobernante femenina. Entonces Wu se volvió hacia el budismo. El budismo era menos patriarcal que el confucianismo, y algunas escrituras budistas mencionaban la posibilidad de gobernar femenino virtuoso. Wu patrocinó templos budistas masivamente, comisionó sutras y, más famoso, promovió el Gran Sutra de la Nube, Dayun Jing, un texto budista que profetizaba que un gobernante femenino, una reencarnación de Maitreya Buda, gobernaría China y traería era dorada. Conveniente, ¿verdad? Wu hizo distribuir este sutra ampliamente y construyó templos de la Gran Nube por todo el imperio. El mensaje era claro: Wu no era usurpadora, era cumplimiento de profecía budista, elegida por poderes cósmicos para gobernar. Segundo, Wu purificó despiadadamente la oposición. Estableció una policía secreta dirigida por funcionarios leales como Lai Junchen y Chou Xing, quienes investigaban acusaciones de deslealtad. Cualquiera sospechoso de oponerse a Wu podía ser arrestado, torturado para confesar y ejecutado. Las acusaciones falsas eran comunes. Personas usaban el sistema para resolver venganzas personales.
El reinado del terror alcanzó su apogeo en los 690, cuando cientos de funcionarios, nobles e incluso miembros de la familia imperial fueron ejecutados por conspiración alegada. Wu ejecutó a varios de sus propios sobrinos y miembros de la familia Li, familia imperial Tang. Este fue gobierno mediante terror y funcionó. La oposición fue silenciada o destruida. Tercero, Wu implementó políticas que ganaron apoyo de aquellos fuera de la élite aristocrática tradicional. Expandió el sistema de examen civil, haciendo más fácil para hombres de orígenes no aristocráticos ingresar al gobierno. Promovió funcionarios basándose en habilidad en lugar de linaje familiar. Esto creó una nueva clase de élite burocrática leal a Wu, porque debían su posición a ella, no a aristocracia hereditaria. También implementó políticas para mejorar irrigación agrícola, redujo algunos impuestos y generalmente mantuvo estabilidad económica. El imperio no colapsó bajo su gobierno, de hecho prosperó en muchas formas. Cuarto, Wu fue estratega militar capaz. Dirigió campañas contra nómadas turcos en el oeste y mantuvo fronteras imperiales. Aunque algunos historiadores afirman que era débil militarmente, el registro muestra que el imperio Tang bajo Wu no perdió territorio significativo y en algunos casos expandió influencia. No era guerrera personalmente, pero sabía cómo seleccionar generales competentes y apoyarlos. Quinto, Wu cultivó culto de personalidad. Comisionó monumentos, estatuas, inscripciones celebrando su gobierno. Creó nuevos caracteres chinos, incluyendo carácter para cielo que se parecía a su propio nombre. Esto fue simbólico. Estaba literalmente reescribiendo lenguaje para centrarla. Exigió formas elaboradas de tributo y ritual que enfatizaban su posición única. Pero el gobierno de Wu también fue marcado por paranoia creciente y exceso. A medida que envejecía, se volvió cada vez más dependiente de favoritos, particularmente dos hermanos, Zhang Yishi y Chang Changsong, quienes eran décadas más jóvenes y supuestamente sus amantes. Estos hermanos Chang ganaron influencia enorme, y su presencia en la corte escandalizó a funcionarios confucianos, para quienes una mujer anciana teniendo amantes jóvenes era profundamente impropio. Para 705, Wu tenía 80 años, frágil y claramente en declive. Los funcionarios que habían tolerado su gobierno porque era efectiva, ahora veían oportunidad. Un grupo de funcionarios senior, liderados por el canciller Zhang Jianxi, orquestó golpe. En febrero 705, forzaron su camino a sus cámaras privadas, mataron a los hermanos Zhang, que intentaron protegerla, y obligaron a Wu a abdicar en favor de su hijo, el antiguo emperador Shenzong, quien había sido depuesto décadas antes. Wu, demasiado débil para resistir, renunció. Murió 10 meses después, en diciembre 705. Con su muerte, la dinastía Zhou terminó, la dinastía Tang fue restaurada, y la única emperatriz reinante de China desapareció de la historia, excepto que no desapareció. Su legado es complejo y disputado hasta hoy. Los historiadores confucianos que escribieron las historias oficiales después de su muerte la retrataron en términos más oscuros posibles: seductora, asesina, usurpadora, monstruo antinatural cuyo gobierno violó orden cósmico. La historia antigua del libro de Tang y la nueva historia del libro de Tang están llenas de relatos de sus supuestos crímenes: asesinar su propia hija, envenenar a su hijo, ejecutar a miles, vivir en lujuria depravada con amantes jóvenes. Mucho de esto es propaganda, pero historiadores modernos, examinando el registro con más cuidado, han llegado a evaluación más matizada. Wu Zetian fue despiadada, sí, ejecutó rivales, gobernó mediante terror en ocasiones, pero también fue gobernante efectiva. El imperio no colapsó bajo ella, la economía era estable, las fronteras fueron defendidas, promovió funcionarios por mérito, patrocinó artes y budismo. En muchas formas, fue más competente que varios emperadores masculinos Tang que vinieron antes y después. El problema es que no podemos evaluar su gobierno separado de su género. Cada acción que tomó fue juzgada a través del lente de ser mujer en posición que mujeres no debían ocupar. Cuando emperador masculino ejecutaba rivales,
era decisivo. Cuando Wu lo hacía, era cruel. Cuando emperador masculino tomaba amantes, era viril. Cuando Wu tomaba amantes, era depravada. La misoginia en las fuentes históricas es tan gruesa que es difícil separar el registro real del chisme malicioso y la invención moral. Lo que no puede negarse es que Wu Zetian logró lo que ninguna otra mujer en historia china logró: gobernar por derecho propio como emperador. Y hizo esto no mediante nacimiento privilegiado, sino mediante inteligencia, ambición, manipulación y voluntad pura. Entendió el poder mejor que casi cualquiera en historia china. Entendió que legitimidad es performativa. Si actúas como si tuvieras derecho a gobernar, construyes ideología para apoyarlo, eliminas oposición y gobiernas efectivamente, entonces tienes legitimidad sin importar lo que textos antiguos digan. Su vida es lección en cómo sistemas patriarcales funcionan y cómo pueden ser rotos. El sistema confuciano no tenía lugar para Wu Zetian. Cada norma decía que no debía gobernar, pero lo hizo de todos modos, reescribiendo reglas, construyendo nueva ideología, forzando al sistema a acomodarla. Y aunque fue derrocada al final y denunciada por historiadores posteriores, el hecho permanece. Por 15 años, una mujer sentó en trono dragón de China, y el cielo no cayó. Esa es la lección real de Wu Zetian. No que era santa o monstruo, sino que era posible. Y si fue posible una vez, podría ser posible de nuevo.